Supuestamente, y según la demanda, afirma que Rafi Pina habría recurrido a intimidación. Lo que se están gastando en abogados esta gente tiene que ser increíble. Y es complicado porque la gente dice, no, ¿cómo es posible que no se dé cuenta? Pero como es el mejor amigo, es el padrino, es la esposa, tú confías en las personas. Claro que sí, en eso sí estoy de acuerdo que no está envuelto en eso. En una demanda federal presentada en Puerto Rico, Daddy Yankee acusa directamente a su ex-manager Rafi Pina, a su ex-esposa Miredis González y a varias corporaciones de haber construido un presunto esquema que, según él, funcionó durante casi 10 años y que habría modificado documentos para que Pina apareciera como coautor de canciones en las que nunca participó. Según los papeles de la demanda, se habrían falsificado contratos, manipulado split sheets, que son los porcentajes de las regalías, cambiado registros de copyright y desviado pagos que le correspondían únicamente al Big Boss. El artista asegura que este esquema comenzó alrededor del 2015 y continuó hasta febrero de este año, cuando se dieron cuenta. En total, la demanda menciona 15 canciones de Daddy Yankee y más de 30 temas de otros artistas. Pero no es solo Rafi Pina el demandado, también lo está haciendo su exesposa Miredis, el abogado Edwin Prado, que supuestamente fue el encargado de poner legal el fraude, y varias compañías que manejan las autorías de las canciones. Hoy día los ingresos vienen de un solo lugar y es de la ejecución, o sea, cuando se toca o digitalmente o por la vía de radiodifusión. ¿Y qué pasa? Como todo el mundo cobra del mismo lado, todas esas regalías se dividen entre productor, manejador, asistente, el que mezcla, el que hace el arreglo, el disquero, el que hizo el plugin, o sea, el que juntó a esa gente. Miles de personas cobran de esa misma regalía. Daddy Yankee asegura que todos formaban parte de una estructura diseñada para convertir en legales los cambios que hacían de manera fraudulenta. Pero denuncia también algo muy grave. Supuestamente, y según la demanda, afirma que Rafi Pina habría recurrido a intimidación e incluso al uso de armas de fuego para que nadie cuestionara sus decisiones. También dice que Pina habría humillado y agredido físicamente a personas en presencia de terceros con la intención de generar miedo y someter a quienes lo rodeaban. También dice que Pina explotaba la confianza personal, la amistad y hacía promesas de éxito en el mundo de la música a artistas jóvenes o con pocos recursos para asegurarse lealtad y evitar cuestionamientos sobre contratos, regalías o autorías. Eso es lo que dice él. Van a tener que venir los testigos y declararlo. Pero ¿qué van esos testigos a declarar sobre eso? Si de lo que se trata es que eso ocurrió hace casi 10 años y no hay ninguna persona que haya cuestionado la validez de esos contratos. En la extensa demanda, Yankee pide que se cambien los autores, que se anulen los documentos falsificados y que se le devuelvan las regalías desviadas, que obviamente sería un monto de varios millones de dólares. Yo sí te puedo anticipar por el estudio que he hecho de las alegaciones que probablemente gran parte de esta demanda se va por ahí, por la desestimación. Bueno, vamos a esperar qué es lo que va a pasar en los próximos días, porque obviamente vamos a tener que ver la respuesta de Rafi Pina, la respuesta del abogado Prado y los representantes de algunas compañías. Nosotros entramos en comunicación con Rafi Pina, pero hasta este momento no hemos obtenido respuesta de esta nueva demanda y de estas nuevas acusaciones graves de por sí de parte de Daddy Yankee para Rafi Pina, quien fue su ex-manager, quien fue su manager por mucho tiempo. No solamente eso, sino su gran amigo. Daddy Yankee es padrino de la hija de Rafi Pina con Natti Natasha, o sea que se rompió por completo esta unidad que marcaba una de las más fuertes en el mundo del reggaetón. A ver, Tania, a ver si yo entendí esto bien. Daddy Yankee alega, o acusa a estas personas de haberse puesto como coautores de canciones de estar cobrando que verdaderamente, un porcentaje de las regalías. Claro, porque así es como de verdad se hace el dinero. Los autores de las canciones ganan muchísimo. O sea, escribir una canción y ponerla allá afuera es lo que te representa mucho. El cantante gana cuando se va de gira, pero si tú no escribiste la canción, entonces las regalías no son directamente para ti. Entonces, a ver si yo entiendo esto. Él acusa de que se han puesto como coautores de canciones, como que escribieron parte de las canciones, pusieron palabras, letras, y al final no es verdad.
Exactamente, fíjate, te pongo un ejemplo, la canción de Vuelta para la Vuelta que hace Daddy Yankee con Marc Anthony. Aparentemente, dentro de los autores aparece Rafi Pina como coautor de esta canción. Y aparentemente cuando se registró, solamente se registró Daddy Yankee y otros autores, no incluyendo a Rafi Pina. Según la demanda de Daddy Yankee, Rafi Pina habría hecho alguna jugada ilegal, fraude, para poder poner su nombre dentro de esta canción, por ejemplo, y poder obtener regalías. Todo esto es supuestamente y según la demanda puesta por Daddy Yankee. ¿Y qué puede llegar a pasar si llega a ser encontrado culpable? Que el abogado estaba diciendo que la mayoría de estos cargos como que pueden pasar, de que no le va a pasar nada. Pero si llega a ser encontrado culpable, ¿qué pasa con ese dinero de regalías que estamos hablando de un 5, de un 15, hasta algunas canciones es el 20%? Y de seguro el dinero ya se gastó. ¿Qué pasa con Rafi Pina? ¿Tiene que pagar de vuelta ese dinero o puede ir a la cárcel? Que le devuelvan el dinero. Lo que está exigiendo Daddy Yankee por ser una demanda civil es que le devuelvan el dinero que ya fue cobrado. Exacto, ok, Tania. Bueno, muchísimas gracias, señores. Vamos a ver qué pasa, porque lo que se están gastando en abogados esta gente tiene que ser increíble. Y es complicado porque la gente dice, no, ¿cómo es posible que no se dé cuenta? Pero como es el mejor amigo, es el padrino, es la esposa, tú confías en las personas. Claro que sí, en eso sí estoy de acuerdo, que él no está envuelto en eso.